Que Dios le bendiga en esta hora. Le saludo con la paz del Señor. Un día más que estamos en vivo aquí para una enseñanza que hace unos días Dios viene tratando con mi vida, que quiero compartir con usted a través de este medio. Si hay algo que yo creo que los temas bíblicos se han tocado en diferentes modos, pero todos han sido de algún modo tocados. Y entonces cada uno tiene su opinión, cada uno da su opinión, su forma. Yo siempre digo lo mismo, nadie puede creer que tiene la última Coca-Cola del desierto. Nadie puede creer que es el único que sabe la verdad. La persona que cree que lo que él dice es la verdad ha entrado en un ego, porque es peligroso. Si bien nosotros cuando hablamos las escrituras declaramos que es verdad, pero luego está la interpretación de la escritura, y no siempre lo que se interpreta es la verdad, porque si no, no habría tanta diversidad de opiniones con respecto a diferentes temas. Entonces, lo primero que yo debo saber es que yo debo basarme en lo que Dios dice y no en lo que yo digo. O sea, yo puedo tomar los versículos bíblicos de la Biblia, puedo tomarlos, y no estoy hablando palabra de Dios, no. Palabra de Dios es si vos lees el versículo y se terminó. Eso es palabra de Dios, porque Dios la inspiró por el Espíritu Santo. Pero todo lo que luego se vas a acotar con respecto a ese versículo, hay que ver a la luz de la revelación del Espíritu, si es palabra de Dios. Todos tenemos diferentes opiniones. Opinamos que lo que nosotros enseñamos es lo correcto. Creemos que lo que enseñamos es lo correcto, si no, no lo haríamos. Pero yo debo tener el corazón abierto, la mente abierta, para entender que también puedo equivocarme. Entonces, que yo lea un versículo y luego dé mi opinión no quiere decir que sea verdad. Estuve viendo y oyendo un video de un varón de Dios que dijo muchas verdades que son a mí. En otras apreciaciones que él expresó, yo disiento por qué. Disiento desde el punto de vista que hay que explicar muy bien. Nosotros somos comunicadores sociales. Hay gente que nos sigue, sea uno, dos, no importa, pero ese que nos sigue es un hijo de Dios. Y vamos a dar cuenta por cada palabra ociosa de nuestra boca. Entonces yo debo estar consciente de lo que estoy hablando, porque yo estoy enseñándole a multitudes o a uno. Para Dios es lo mismo, porque son hijos de Dios. Entonces yo debo tener la capacidad y la humildad para reconocer que también puedo equivocarme. Hace algún tiempo yo tenía la tendencia de estarme defendiendo de los ataques. Aprendí que no debo defenderme, que Dios lo hace por mí. Cuando alguien se defiende o pone, ¿y por qué? Por esto, es porque uno no ha entendido. Ahora, ¿hay explicaciones que debemos dar para enseñanza? Sí. Enseñamos y damos una explicación para enseñanza. Eso es otra cosa. Pero quiero puntualizar en esto. No todo lo que oigo viene de... hace un momento estaba viendo un escrito ahí con respecto al apóstol Maldonado y su esposa, y acusaciones de acá, y que el que lo defiende acá, y que no porque mi apóstol, y salta uno que nunca falta. Apóstol, dice, ¿no has leído el escrito? Esta persona criticó por un escrito que alguien escribió. ¿Y si ese alguien se equivocó?
O yo comienzo a hablar algo porque oí a un predicador. Y si el predicador se equivocó, y usted me está oyendo a mí, y si yo me equivoco, no tenemos la suficiente capacidad para podernos a orar, para ponernos a orar, para que venga discernimiento del Espíritu acerca de lo que estamos oyendo o leyendo. Dice la palabra de Dios, ten cuidado de cómo oyes. Porque lo que oís no solamente trae fe, sino también trae duda, error. Hay que tener cuidado con eso. Entonces nosotros vemos a fulano, no, porque el apóstol fulano o el profeta fulano dijo esto y yo ya me hago eco de lo que dijo, pero no doblé mi rodilla para saber si era verdad. Es importante que entendamos este concepto que estoy declarando para comenzar con esta enseñanza. El título de la enseñanza es La oración eficaz del justo. Y ahora usted va a entender por qué yo comencé con esta introducción. Porque yo oí cómo se enseñaba. Oí cómo se enseñaba acerca de diferentes temas. Pero entre esos temas que son para mí verídicos, reales, hubo algunas falencias con respecto a la explicación. Entonces, en eso tenemos que tener cuidado, tenemos que tener discernimiento. El tema en cuestión se hablaba acerca de la burla, de los cristianos que se burlan. Pero entre ese concepto hubo errores, justamente de conceptos. Yo no puedo creer todo lo que oigo. Yo tengo que buscar ahora en oración a Dios para que haya un discernimiento de espíritu en mi vida, para no equivocarme en mi concepto también. Porque yo te voy a decir, hubo un solo justo y fue Jesucristo. Los demás todos hemos errado y vamos a seguir errando. Entonces yo no puedo poner, como yo veía en el escrito, la persona que lo puso, defendiendo pero a capa y espada al apóstol Maldonado. No sigas a los hombres, sigue a Cristo. El hombre comete errores, Cristo no los comete. Está bien que seas fiel a alguien, está bien que tengas una paternidad, yo acepto todo eso, pero no al modo religioso que te ciega, que te pone una venda y no te deja ver la realidad. Entonces, es como la política. Los que son partidarios de un partido político, valga la redundancia, son ciegos, aunque ese partido haga lo malo, ellos siguen apoyando a ese partido porque son de ese partido. Es como por ejemplo los que son partidarios de un equipo de fútbol. No, mi equipo es el mejor, aunque haga lo que haga, siempre voy a tener razón porque mi equipo es el mejor. Entonces, nosotros en la iglesia no podemos tomar esa directiva, no podemos manejarnos de ese modo. Somos hijos de Dios que tenemos el discernimiento de espíritu para entender lo que estamos oyendo o lo que estamos leyendo. En el libro de Santiago, en el capítulo 5, verso 16, vamos a tomar lectura allí. Dice la palabra de Dios: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Ok, es palabra de Dios. Vamos a hablar acerca de la oración eficaz del justo. En la Biblia Nueva Traducción Viviente dice lo siguiente: confiésense los pecados unos a otros y oren los unos por los otros para que sean sanados. La oración ferviente de una persona justa tiene mucho poder y da resultados maravillosos. En la Biblia Kadosh israelita mesiánica dice: por lo tanto, abiertamente reconozcan sus pecados el uno al otro y oren el uno por el otro para que sean sanados. La oración de una persona justificada es poderosa y efectiva. Entendemos
que cuando hace referencia el apóstol Santiago a este tema, está hablando acerca de algo que es fundamental, que yo debo entender. Primero, ¿qué es oración? Segundo, ¿qué es ser eficaz? Y tercero, ¿qué es ser justo? Porque si yo no entiendo lo que significa oración, lo que significa ser eficaz y lo que significa ser justo, yo no voy a entender el verso que tengo delante, que se encuentra en el libro de Santiago, capítulo 5, versículo 16. La palabra oración dice que es una unidad sintáctica, con sentido completo de una conformada por predicado y sujeto. Este último puede ser expreso o implícito. Esto es lo que dice el diccionario con respecto a la palabra oración. El sujeto es quien efectúa la acción o de quien se dice algo, y el predicado especifica la acción que realiza el sujeto o lo que se dice del sujeto. Asimismo, el predicado siempre se encuentra el verbo, por ejemplo, un ejemplo, Andrea, sujeto, juega con sus amigos en el patio, predicado. Escuche esto. Cuando yo entiendo lo que la oración simplifica, estamos viendo lo que la explicación que acabo de dar pertenece a la gramática, pero yo lo tengo que trasladar a lo espiritual, a la revelación del Espíritu para con mi vida, a lo que dice el Espíritu Santo a través de la Biblia para conmigo, para contigo. Yo debo desarrollar un conocimiento de revelación para que haya una comunión de aprendizaje entre el que enseña y el que recibe la enseñanza. Podríamos decir que cuando habla de sujeto habla de Dios. ¿Por qué? Dice que el sujeto es quien efectúa la acción o de quien se dice algo. Mire, mi amado, si usted va a hablar en oración de usted mismo, su oración no llega ni al cielo raso. Dice que tenemos que orar conforme, dice que orar conforme a Dios, porque pedimos y pedimos mal. Entonces, el sujeto es Dios. Dios como un completo, Dios como lo máximo, como lo todo. El predicado, que es la acción, que es el cuerpo, digamos, de la oración, es la capacidad de ver y de oír. Porque tenemos una iglesia que ora sin ver y sin oír. Solamente habla y habla y habla y habla y habla y basa su oración en un montón de palabrerías sin respuestas, sin tener respuestas de Dios. Por eso luego pasan las cosas, como dije al principio, que oímos o leemos cosas que no somos capaces de discernir si hay una verdad de Dios en ello, porque no tenemos una comunicación con el Espíritu. No conocemos la voz de Dios ni vemos la acción del Espíritu para con nuestras vidas. Dentro del predicado, dentro de la acción que podríamos denominar ver y oír, se encuentra el verbo, es decir, la palabra. ¿A quién le hablo? ¿Por qué y cómo le hablo? ¿A través de qué le hablo? Eso es la oración. ¿A quién le hablo? A través, cómo y por qué, y a través de qué. Bien. La palabra oír es un término que se refiere a la facultad sensorial de lograr la percepción de un sonido. Entendemos que palabra es sonido. Entonces, el oír significa oír la palabra viva. En mi oración, cuando yo estoy orando al Dios Todopoderoso, la primera acción que debo llevar para que esa oración tenga un cuerpo es el poder oír. Es el poder oír. Porque si yo me pongo en oración y no puedo oír, entonces
mi oración no tiene la eficacia que tiene que tener. La oración eficaz del justo puede mucho. Ver, percibir algo con los ojos a través de la luz reflejada en los objetos, impacta en ellos. Es uno de los 5 sentidos tradicionalmente reconocidos en el ser humano y de la más importancia en la mayor de las personas en cuanto a la comprensión de su entorno. Ver lleva el concepto de visión, porque es la acción. Visión es una acción y efecto de ver. La expresión ver es apreciar con los ojos los objetos mediante la luz. La visión, llevándolo a lo espiritual, el oír, llevándolo a lo espiritual, tienen que ver con 2 cosas que son en el espíritu fundamentales, el ver y el oír. Es el cuerpo de la oración. Yo no puedo tener una oración a Dios si yo no sé, si no puedo ver y oír. El Señor Jesús decía algo tan poderoso. Él subía al monte, ahora decía, porque nada puede hacer el Hijo sino lo que ve hacer a su Padre. Él estaba hablando de la oración eficaz. Estaba hablando de la oración eficaz. Por eso cuando estaba delante de la tumba de Lázaro dijo, gracias Padre porque tú siempre me oyes. Porque siempre lo oye. Porque él conocía lo que era la oración eficaz, el ver y oír. Lo que yo estoy enseñando ahora es un anticipo abreviado de algo que estoy escribiendo acerca de las 4 estaciones de la oración. Estoy tocando el tema de la oración de oír y ver. Escuche. La palabra eficaz es un adjetivo que significa que algo o alguien tiene eficacia, es decir, que tiene la capacidad de alcanzar un objetivo o propósito y produce el efecto esperado. Que fue lo que hizo Cristo en la cruz. La eficacia de Jesús en la cruz lo catapultó para ser el justo, el que justifica. Usted y yo no somos justos. Usted y yo somos justificados. Quiero que entienda esto. Usted y yo somos justificados. La palabra justificar significa la acción del justo sobre alguien. Entonces, el justo es Dios, Jesucristo. Él me justifica. Cuando yo oro, tengo que orar en la capacidad de la justificación de Dios. Por eso el verbo del predicado es la palabra, que es Cristo. Usted, si tiene una oración y quiere que esa oración sea eficaz, usted necesita entender que la palabra es el verbo con el que usted se presenta delante de Dios. ¿Para qué? Para ver y oír y para que su oración sea una oración eficaz. Quiere decir que lo que usted quiere alcanzar como objetivo o propósito es producido en un efecto esperado porque usted ha orado conforme la oración que justifica, aleluya, la eficacia de Dios en su vida y en mi vida. Yo no sé si habrá alguien ahí que va entendiendo lo que estoy hablando. Cuando yo soy un hombre que oro una oración eficaz delante de Dios, mi oración no me va a dejar en ningún momento, y ahí es donde se cumple la palabra, dice orar sin cesar. La palabra sin cesar significa sin parar en ningún momento. Nos hemos puesto a evaluar esta reflexión y hemos llegado a la conclusión que es imposible. Usted no puede estar las 24 horas de rodillas. Entonces no está hablando de la oración que hacemos comúnmente. Está hablando de la oración que yo le estoy declarando a usted. Continuamente el hombre de Dios, la mujer de Dios tiene que estar viendo y oyendo. Continuamente para que la eficacia de su oración sea posible. Hay personas que se centran en su objetivo. Dicen, no, esto es así. Yo estoy hablando de 20 años de experiencia. Estoy hablando de la revelación de la palabra. Estoy hablando de lo que en mi vida ocurre. Yo hablaba esta mañana con mi esposa y le decía, yo a veces no entiendo. A mí me encanta, hermano, yo me levanto temprano. Hoy me levanté a las 5 de la mañana, hora de Colombia.
Me levanto, pongo música de adoración y comienzo a leer algo, comienzo a escribir en la computadora, hago o comienzo y de repente hablo con Dios, sigo escribiendo y tengo toda la mañana en ese contexto y para mí es estar en la gloria. Porque en ese contexto yo estoy viendo y orando, oyendo la palabra y hablando la palabra. Y no estoy de rodillas, no estoy ahí 20 horas de rodillas. Ahora, con esto no estoy diciendo que es la forma que usted tiene que hacer para orar. Porque vuelvo y reitero, yo estoy hablando una de las 4 oficinas de oración. Hay otros tipos donde necesitas doblar rodillas, otros donde necesitas la guerra, eso es otra cosa, es un contexto. Yo estoy hablando y quiero que se entienda para que mañana no empiecen a criticar las cosas que no son. Estoy hablando acerca de una de las oficinas de oración que Dios nos deja en la palabra, en las palabras escritas en la Biblia, para que se nos revele cómo tener una comunión con Dios constante. Vamos a ver lo que verdaderamente la palabra encierra. En el libro de Juan, en el Evangelio de Juan, capítulo 1, en el verso 1 dice, y yo leo en la Nueva Traducción Viviente, dice, en el principio la palabra ya existía. Esta oración de gramática, en el principio la palabra ya existía. Habla de el principio como algo creado. Pero antes de que fuera creado, la palabra ya estaba, ya era. ¿Por qué? Porque la palabra es Dios. Mire, la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Entonces, cuando estamos hablando de la palabra, estamos hablando de la deidad de Dios. Fíjese lo que hace Dios en el ser humano cuando usted aplica fe. Usted no solo dirige la oración a Dios, sino que cuando usted entiende la justificación de Cristo, usted le ora a Dios a través de Dios por la gracia de Dios. Dios como creador, la palabra como inspiración o conexión y el Espíritu Santo que nos sostiene en la justificación por la fe en Cristo Jesús. Entonces se manifiesta la oración eficaz del justo, porque no hay mayor eficacia que la palabra que vino a la tierra, se hizo hombre, cumplió con toda la ley, murió, resucitó y está a la diestra del Padre. Significa que la mejor eficacia es la de Cristo, la palabra viva. Dice en el verso 2, Juan 1:2, el que es la palabra existía en el principio con Dios. No solo nos lleva a la reflexión de que dice ahí en el verso, luego sigue diciéndose, antes de que hubiese un principio, la palabra ya era. El principio fue creado. La palabra ya existía, estaba con Dios y era Dios. Porque la palabra es Cristo. Cristo del latín Christus, del griego Christop, del hebreo Mashá, que quiere decir ungido. Cristo el verbo, la palabra. Dios en su carácter de hijo. Cristo como el centro fundamental de la creación, del sostenimiento y de la vida. Cuando yo tengo esa bendición y reflexión en mi vida, mi oración será una oración eficaz. Será una oración con respuesta. Entonces, cuando yo oiga algo, automáticamente, como yo me encuentro en la oración continua,
vendrá la revelación del discernimiento si es correcto o no es correcto. La Biblia dice en Génesis capítulo 11, habla acerca de la confusión de las lenguas en Babel. Cómo Dios confundió las lenguas y dividió lo que hoy conocemos como diferentes países, idiomas y demás. Cuando vino el Pentecostés en el capítulo 2 de Hechos, fueron repartidas lenguas como de fuego y comenzaron a hablar en diferentes lenguas. Porque el mismo que dio las lenguas en Génesis para separar, es el mismo que a través de su espíritu derrama las lenguas para que se entienda que el Creador es el que está llenando tu vida y mi vida de su espíritu. Por eso el sonido, la palabra viva, el sonido que creó todo, que sostiene todo y que por él existe, ese sonido se manifiesta en diferentes formas de idiomas. Usted me está oyendo en el castellano, en el idioma nuestro. Para los demás, para otros países, para otros idiomas, estamos emitiendo solamente un sonido. Porque ellos no entienden lo que hablamos. Porque esa es la manifestación de la palabra en nosotros, los seres humanos. El sonido es lo que creó todas las cosas. Y por el sonido todo se sostiene, la palabra. ¿Por qué digo esto? Cuando usted está orando, hay personas que, por ejemplo, de repente se arrodillan y comienzan a llorar. Y lloran y sale un gemido de su corazón y lloran. Hermano, usted está orando, solo que usted no tiene entendimiento de la oración que está haciendo. Pero el Espíritu Santo, el que está en usted, Él sí sabe lo que está haciendo. Porque dice que el Espíritu, con gemidos indecibles, se comunica para que la oración sea eficaz en nosotros. Cuando yo entiendo que mi oración tiene poder, cuando yo entiendo el poder de la palabra. Un segundito. Yo necesito entender la comunión de la palabra en mi vida. Yo le decía la vez pasada que estábamos hablando acerca del Espíritu Santo. Cómo el Espíritu Santo nos enseña que necesitamos la comunión del Espíritu. La comunión del Espíritu. Y la palabra dice la comunión del Espíritu, no la comunión con el Espíritu. Yo siempre enseño esto porque es importante. Si yo no entiendo, mi hermano, que yo necesito la comunión que le pertenece al Espíritu, la comunión que es del Espíritu, pero no tener comunión con el Espíritu. ¿Por qué? Porque el Espíritu está en mí. Comunión significa una relación íntima, pero son dos puntos que se encuentran en una relación íntima, dos puntos que se encuentran. Pero cuando el Espíritu está en ti, ya está en ti, ya está incorporado en tu vida. Al momento que vos le decís sí a Cristo, el Espíritu se incorporó en tu vida. Pero vos necesitas, Él está en vos y vos necesitas la comunión que Él tiene con el corazón de Dios. Entonces vos necesitas la comunión del Espíritu. Gloria a Dios. Entonces, mi hermano, yo necesito tener la comunión del Espíritu en mi vida, porque esa comunión es la que me va a llevar, a que mi oración sea eficaz por la justificación de Cristo y por el poder ver y oír cada vez que estoy en oración. Yo a veces le he preguntado a la gente,
¿Cuántos de ustedes oyen a Dios? Oyen al Espíritu. Y la mayoría se arrodillan para hablar, se arrodillan para pedir, para esto, para aquello, pero ninguno se arrodilla para oír. ¿Cómo puedes tú caminar en una oración continua como lo hacía Jesús si no oyes al Padre? Porque lo que oí de mi Padre, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los llevará a toda verdad, porque no hablará de lo sino de lo que oyere, de lo que oye. Lo que Él oye, Él te lo comunica a ti. Y si tú no lo oyes, ¿cómo puedes orar eficazmente? El problema que tenemos, amados hermanos, es que nosotros no entendemos que el Espíritu Santo es la revelación misma en nosotros del Dios vivo. Cuando yo doblo mis rodillas, cuando yo estoy hablando con Dios, cuando yo estoy en el proceso de estar en una comunicación con Dios, es el Espíritu Santo el que me transporta en esa oración al corazón de Dios. Yo debo estar atento a la palabra viva de Dios. Como dice la oración eficaz del justo puede mucho. Entonces, yo le hago, para que usted vea este ejemplo. Anoche estuvimos una célula que nosotros le llamamos Casa de Impacto. Y estuvimos ministrando la palabra. Y luego estuvimos orando por las enfermedades. Había una mujer que sufría mucho de su columna. Entonces, cuando voy a orar por ella, el Señor me dice, el problema es que tiene una pierna más corta. Entonces yo le digo, siéntese aquí. Se sienta. Le miro y tenía un pie más corto así, un pie más corto que el otro. Entonces, hicimos la oración y Dios hizo que el pie creciera. Entonces se acomodaba su columna y no habría más dolor. Bien. En eso estamos así y hay una joven allí. Y esta joven, Dios me muestra que necesita liberación. Entonces le comienzo a hablar que ella necesita ser libre, pero que es una decisión personal. Si ella no decide ser libre, nosotros oramos, la liberamos, mañana viene peor porque entraron 7 peores. O sea, yo le expliqué más o menos cómo es el proceso. Tiene que haber una decisión voluntaria a querer ser libre. Entonces la joven aceptó, quiso que le hiciéramos liberación ahí delante de todos los que estaban reunidos. Pero el Espíritu Santo me dice no. Por eso hablo de la oración eficaz del que oye. Me dice no, llévala aparte porque lo que ella tiene que hablar no lo tienen que oír los demás. Entonces la llevó a un lugar aparte, vamos con otro ministro a orarle con uno de los encargados de la obra, que es uno de los hijos espirituales del ministerio Fuego Santo Internacional. Y entonces le explico, vos tenés que ser sincera y todo así, lo que vos digas queda acá, nadie lo va a saber, papá. Entonces, yo vi que ella se sentía incómoda. Entonces le digo, mirá, yo ya sé lo que a vos te pasa. El tema es que vos tenés que confesarlo. Confesaos vuestras ofensas. En la Biblia, Nueva Traducción Viviente, dice, confiésense los pecados unos a otros. O sea, entonces le digo, vos tenés que hablarlo para que haya libertad. Le digo, yo te voy a ayudar, yo te hago preguntas y vos me respondés. Bueno, me dice. Entonces le digo, ¿a vos te pasó esto? Sí. ¿Y fue así? Sí. ¿Y esto otro? Sí. ¿Qué ocurrió a través? Si yo no oyera la voz de Dios, si yo no tuviera una oración continua, de estar oyendo continuamente, viendo continuamente la obra de Dios, si yo no tengo la oración eficaz, yo no puedo ayudar a esta joven a que sea libre. Entonces, como no tengo esa oración, lo que hago, empiezo, Padre, reprendo al diablo, lo ato, lo echo fuera, lo pateo, lo vuelvo a atar, lo vuelvo a traer. Es lo que hago. ¿Por qué? Porque no tengo una comunión con Dios. Cuando usted tiene comunión con Dios, usted va a lo seguro. Yo siempre digo, el que no tiene comunión es como si tuviera una machinga en la mano, una tartamuda, una ametralladora. Tira, a alguien le va a pegar.
Pero los que tienen la oración eficaz son francotiradores. Apuntaron y pegaron en el objetivo eficaz. Entonces necesitamos tener, amado, una comunión como iglesia diferente. Usted y yo necesitamos movernos de un modo diferente. Quiero terminar con esto. Escuche. Porque este es un adelanto de lo que yo estoy escribiendo, amén. Pero Dios me estaba moviendo a que lo compartiera. Cuando usted tiene a gente que está hablando de un tema que puede ser real o no, pero vamos a poner que es real. Ese tema real luego va a tener una explicación, que es, como dijimos al principio, el predicado. Usted puntualiza la oración en el sujeto, el verso que va a explayar o sobre qué tema va a hablar. Luego tiene el predicado. Pero si ese predicado no contiene el verbo, que es la palabra, no tiene sentido lo que usted predique, lo que enseñe. Yo a usted le he dado a entender la oración desde el punto de vista, sacando la expresión natural de la gramática y llevándolo a la revelación del Espíritu para que usted pueda entenderlo. Entonces, mi hermano, si yo enseño acerca, voy a tomar como ejemplo lo que dije al principio, el tema este de la burla. Si yo hablo de la burla es el sujeto. El predicado es todo lo que yo explico a través de eso. Pero si ese predicado no tiene la revelación de la palabra, lo único que va a lograr es confundir a más gente. Es verdad que hoy hay gente que se burla, los chistes. Pero una cosa es un chiste malintencionado, otra cosa es un chiste como cualquier otro que se pueda hacer, porque yo no creo que haya una persona que tenga más, una persona por decir una forma, o un ser que tenga más sentido del humor que Dios. Imagínese a Dios. Viene Moisés huyendo por el desierto, va a cruzar el mar. Dios hace que el mar se abra, cruza Moisés. Cuando van cruzando los egipcios, viene Jesús, viene Dios y le saca el perno al carro de los egipcios para que se ahoguen. ¿Te imaginas en este tiempo? ¿Te imaginas en este tiempo? Oh, ¿cómo Dios va a hacer eso? Dice la Biblia que a Dios le encantó revelarse a sus hijos por la locura de la predicación. Agarró a los necios, a los despreciados, los hizo sabios. Y a los sabios los avergonzó. No hay sentido del humor en eso. Entonces yo te voy a explicar muy bien lo que significa el chiste. Oía que este varón decía, hay predicadores que hablan de una forma que faltan el respeto. Bueno, para el tiempo de Jesús, generación de víbora era una falta de respeto. Hay que ver qué es lo que se considera falta de respeto. Si yo digo, por ejemplo, un ejemplo, el desgraciado. Para la mayoría la palabra desgraciado es como decir, es un desprecio. Y la palabra desgraciado significa sin gracia. Yo tengo que ver a qué considero yo. No, porque ahora hablan los idiomas de los barrios. ¿Qué? Yo conozco gente que hablando el idioma del barrio ha ganado más alma que cualquier otro predicador con todo su léxico. ¡Wow!
Entonces yo tengo que ver, hermano, no todo lo que yo enseño, no todo lo que yo, el predicado de lo que yo estoy hablando acerca del sujeto, tiene que ver con la palabra de Dios. Hay que tener cuidado, Él creó los idiomas, Él los creó. En Argentina, usted me oye hablar a mí así, en Argentina tenés gente, por ejemplo, que habla, oye, loco, ¿cómo andás? ¿Está todo bien? ¿Está todo joya? Y que eso no es de Dios porque hablan así. Yo tengo costumbre de decir, che, cabezón. Ay, está ofendiendo, me dice cabezón. Bueno, ¿y su cabezón qué quiere que haga? Entonces hay que tener cuidado, hermano. No todo lo que se predica es como es. Yo tengo que tener discernimiento. Y para tener discernimiento, yo tengo que tener eficacia en mi oración. Y para tener eficacia en mi oración, yo debo conocer la palabra viva, que es Cristo. Usted conoce mucha Biblia, usted conoce la palabra que fue inspirada por Dios, pero usted no conoce a la palabra, la cual hizo todas las cosas. Entonces la oración eficaz tiene que ver con conocimiento. Cuando yo conozco la palabra, se despierta el ver y el oír en el Espíritu, entonces mi oración será una oración eficaz. Y ahí se cumplirá la palabra, la oración eficaz del justo puede mucho. Que Dios lo continúe bendiciendo. Yo le doy gracias a Dios por este momento, le bendigo. Espero que mi compañera esté atenta y deje de mirar por la ventana. En el nombre de Jesús, desde Cali, Colombia, soy el profeta y apóstol Hugo Urquiza. Un abrazo grande, bendiciones.